Por si no sabían, Sophie Maure se hizo un OnlyFans. Pero pará, no vamos a hablar de eso. Todo el mundo está hablando de eso y para los que no conocen este canal, les comento que en este canal no hablamos de chisme, no hablamos de la vida personal de los demás. Porque me parezca que esté mal, es algo terrible, es algo que critique, porque es algo que yo en mi vida personal consumo, pero no es lo que a mí me interesa hacer, sino que a mí lo que me interesa es usar estos temas como disparadores para hablar de otros temas. Y sí estoy al tanto de que esta polémica que se armó, de que se armó un OnlyFans y etcétera, es porque ella en un momento había dicho que jamás en la vida se imaginaba haciéndose un OnlyFans y ahora se lo armó. Bueno, chicos, la gente cambia de opinión. Ahora, a mí lo que me parece interesante es por qué seguimos criticando tanto el tema del OnlyFans, que básicamente es trabajo sexual virtual. Básicamente estamos volviendo a la conversación de siempre, si trabajo sexual sí o trabajo sexual no. Y me parece que está bueno sacarlo de la individualización de tal famoso, tal famosa o mi opinión personal de si las minas deberían o no hacer esto o si tal famosa debería o no hacer esto porque una vez dijo esto o lo otro y analizarlo más a profundidad, que eso es lo que vamos a hacer en este video. Antes de ahondar en este tema, te invito a suscribirte al canal, darle like, comentar y compartir, y si te interesa ver más, si te quedas con las ganas de ver más y también de conocerme más en profundidad, te invito a hacerte miembro del canal, que por una suscripción al mes, pagando lo que sale una empanada o un alfajor, tenés acceso exclusivo a videos que nadie más tiene acceso. Así que te invito a hacerlo. Seguimos. No sé si me sorprende tanto igual que todavía estemos hablando de esto, porque es una conversación milenaria, ¿no? Porque estamos hablando de una plataforma que existe hace años ya, completamente integrada a la cultura mainstream, promocionada por celebridades, influencers, streamers, actrices, cantantes, chicas comunes que van a la facultad, que son madres, que tienen un laburito, pero que también tienen un Only para hacer un dinero extra, también más teniendo en cuenta nuestra economía y la economía de otros países, o sea, medio que la economía mundial se podría decir. Y después gente famosa y gente completamente anónima. Sin embargo, cada vez que una mujer abre una cuenta, hubiese visto algo prohibido. Como si todavía necesitáramos sentarnos en una mesa redonda de la moral a sentarnos a discutir qué está bien y qué está mal. Y eso sí me parece fascinante. Porque lo más interesante del OnlyFans nunca fue el sexo en sí o el erotismo en sí. El sexo existe desde siempre. Punto. Lo interesante es el pánico, el morbo, la obsesión como colectiva que genera, la manera en la que todos miran, inclusive la gente que finge estar por encima del tema. Y honestamente, repito, no me interesa hablar del caso particular de Sophie Maure. O sea, que Sophie Maure haga lo que quiera, me chupa un huevo, me da igual. Pero como dije anteriormente, me sirve usarla de ejemplo para pensar algo muchísimo más grande. ¿Por qué el trabajo sexual sigue generando tanta incomodidad social? Incluso en una época donde absolutamente todo se volvió mercancía. Porque ese es el verdadero tema de este video. No OnlyFans. El deseo, el cuerpo, la intimidad y la manera en la que el capitalismo encontró una forma de vendernos personas. Porque creo que mucha gente analiza OnlyFans como si hubiese aparecido de un agujero negro en 2020, cuando en realidad es casi la consecuencia lógica de todo lo que veníamos construyendo hace décadas. Instagram ya había convertido nuestras vidas en vitrina. TikTok convirtió la personalidad en contenido. YouTube convirtió la intimidad en entretenimiento. Twitch convirtió la presencia humana en consumo en tiempo real. Y OnlyFans agarró todo eso y dijo, perfecto, si la gente ya monetiza su cara, su rutina, sus emociones, sus traumas, sus relaciones, sus peleas, sus hijos, sus casas y hasta sus mental breakdowns, ¿por qué el erotismo sería el límite? Y ahí es donde para nosotros Internet empezó a ponerse rarísimo, cuando en realidad Internet empezó a ponerse rarísimo muchísimos años antes. Porque todos dicen, ¡ay, qué horror, qué decadencia! Pero las plataformas pornográficas son de las páginas más consumidas del planeta Tierra. Hay industrias enteras multimillonarias sostenidas alrededor del deseo masculino. Entonces la pregunta deja de ser ¿por qué las mujeres venden ese contenido? Y pasa a ser ¿por qué hay millones de personas desesperadas por comprarlo? Y esa es la pregunta que me parece muchísimo más incómoda, porque obliga a mirar algo que la sociedad no quiere mirar. El cuerpo femenino siempre fue una industria. Muchísimo antes de Internet,
muchísimo antes de las cámaras web, muchísimo antes de los ring lights rosa y los links de suscripción. ¿Hablamos? La prostitución existía en Mesopotamia, existía en Grecia, existía en Roma, existía en Japón feudal, existía en prácticamente todas las civilizaciones humanas. Y lo interesante no es solamente que existieran y siempre existieron, y por eso se le dice la profesión más vieja y antigua del mundo. Lo interesante es ver cómo la gente trataba a las mujeres que estaban vinculadas al sexo. Eran deseadas, eran consumidas, eran buscadas, pero también siempre fueron humilladas públicamente. Como si el sistema necesitara sexualidad femenina constantemente, pero también necesitara castigar a las mujeres que la encarnan demasiado visiblemente. Y eso nunca cambió realmente. Eso es algo que creo que se quedó en nuestra sociedad hasta el día de hoy. Un poco más, un poco menos, pero quedó, en fin. Solo cambió la interfaz. La filósofa Silvia Federici explica que durante el surgimiento del capitalismo, el cuerpo de las mujeres empezó a ser regulado de formas muchísimo más violentas, porque controlar el cuerpo femenino era controlar la reproducción, la herencia, la familia y la fuerza de trabajo. O sea, el cuerpo de las mujeres nunca fue solamente algo privado, siempre fue un asunto económico, político y productivo. Y creo que por eso el debate sobre el trabajo sexual nunca puede resolverse del todo, porque en el fondo no estamos discutiendo sexo, estamos discutiendo poder, estamos discutiendo quién puede mirar y quién puede ser mirado, quién paga y quién necesita cobrar, quién consume y quién se convierte en producto. Incluso cuando una mujer parece tener el control absoluto de su contenido, incluso cuando hace contenido, por ejemplo, femdom, que aparentemente domina la situación, sigue existiendo algo incómodo. El dinero sigue viniendo del deseo ajeno. Y decir eso no es moralismo, tampoco estoy haciendo kink shaming, la verdad que súper alejada de estar haciendo kink shaming respecto a este tema, pero es simplemente entender cómo funciona una transacción lisa y llanamente. Y creo que a veces internet se vuelve tan individualista que perdemos completamente la capacidad de pensar estructuralmente. Entonces alguien dice, bueno, pero ella eligió hacerlo. Debate terminado. Pero las elecciones individuales existen dentro de estructuras sociales. Y las estructuras sociales no aparecen mágicamente de la nada tampoco. Que sí, hay mujeres que recurren al trabajo sexual por necesidad, por desesperación económica, por lo que sea, y no por gusto, no porque tengan ganas, no porque sea su pasión o su profesión deseada. Pero también hay mujeres millonarias que se abren un OnlyFans. Y eso vuelve todo muchísimo más interesante y complejo también, porque entonces claramente no se trata solamente de necesidad. Se trata de algo un poquito más profundo. Se trata de que vivimos en una sociedad donde el capital erótico vale dinero real. Muchísimo dinero real. El sociólogo Pierre Bourdieu hablaba de distintos tipos de capital: el económico, el social y el cultural. Y aunque él no lo desarrolló exactamente de esta forma, muchísimos autores posteriormente hablaron del capital sexual o el capital erótico. Hay personas cuyo cuerpo, apariencia o deseabilidad tienen valor de mercado, literalmente. Y las redes sociales aceleraron eso hasta niveles absurdos. Instagram ya había transformado la belleza femenina en una economía. Likes, seguidores, algoritmos que premian ciertos cuerpos y entierran a otros. OnlyFans simplemente eliminó el intermediario y monetizó directamente el deseo. Y acá aparece algo que creo que incomoda a muchos a admitir, más que nada a muchas mujeres, que crecimos aprendiendo que ser deseables nos da valor social, no necesariamente ni valor humano, valor social, atención, validación, la famosa validación masculina que muchas mujeres desde pequeñas buscamos deseosamente, a veces hasta desesperadamente. A veces no entendemos bien por qué. Este es el por qué, porque sentimos que nos da valor en la sociedad. Nos eleva de estatus, nos da validación, nos da protección y nos da oportunidades, por lo tanto, dinero. Y eso está tan naturalizado que muchas veces, sin querer, no nos damos cuenta. La antropóloga Rita Segato habla muchísimo de cómo el patriarcado convierte el cuerpo femenino en un territorio simbólico, donde los hombres validan poder y masculinidad. Siento que Internet llevó eso a una escala industrial, porque hoy ya no hace falta salir físicamente al mundo para consumir cuerpos. Los cuerpos llegan solos. El algoritmo te los entrega, te los tira así, te los dispara en la cara básicamente. Mientras tanto, todos actuamos como si el problema fuera exclusivamente de las mujeres que monetizan eso y no el sistema entero construido alrededor de consumirlas. ¿Quién es la culpa? ¿Del chancho o de quien les da de comer? Pero tampoco creo que el análisis termine ahí, ojo, porque sinceramente creo que hay otro componente gigantesco detrás de OnlyFans
del cual se habla poquísimo: la soledad masculina contemporánea. Porque si OnlyFans fuera solamente pornografía, la pornografía gratuita alcanzaría Pornhub, etc. Pero no alcanza. Nunca alcanza. Porque la gente no está pagando solamente por desnudos, por ver videos sexualmente explícitos. Está pagando por proximidad emocional, por simulacros de intimidad, por atención personalizada, por mensajes privados y por sentir que alguien los mira directamente a ellos. ¿Eso no les parece como mucho? El filósofo Byung-Chul Han dice que vivimos en sociedades hiperconectadas pero profundamente aisladas. Siento que OnlyFans es casi el producto perfecto para esta época. Personas extremadamente solas pagando por experiencias emocionales artificiales porque cada vez resulta más difícil construir vínculos reales. También esto se puede ver mucho más agravado en las experiencias de las novias virtuales. Entonces ya no estamos hablando simplemente de estamos hablando de capitalismo emocional, de monetización de la compañía humana. Algo donde esto ya, por ejemplo, sí existe hace muchos años y existe de forma presencial en Japón. Que Japón es uno de los países con índices de soledad y una tasa de suicidio más altas del mundo también. Acompañantes o las acompañantes. Y ahí es donde todo se vuelve muchísimo más oscuro de lo que parece. Porque de repente entendés que Internet no solo encontró una manera de vender cuerpos, encontró una manera de vender afecto, atención, deseabilidad y presencia humana. Y mientras más solos, más cansados, más deprimidos y más aislados estemos, más rentable se vuelve todo esto. Entonces cuando alguien diga, no puedo creer que se abrió un OnlyFans, honestamente siento que es lo menos interesante de toda esta conversación. Lo verdaderamente interesante es preguntarnos, ¿por qué vivimos en una sociedad donde mostrar el cuerpo puede ser más rentable que años enteros de trabajo con estudio previo? Porque el deseo masculino mueve industrias multimillonarias, porque la intimidad se volvió un servicio por suscripción, porque millones de personas pagan por fantasía de cercanía. Por un lado, por una soledad increíblemente abrumadora que produce el capitalismo, porque nos desea solos, aislados y cansados para no pensar y solo trabajar y producir, y al mismo tiempo pueden consumir a las mujeres de esta manera porque nos ven como objetos. Porque si no, ¿cómo podés fantasear que estás teniendo una relación íntima con una mujer que estás viendo a través de una pantalla si no la objetivizás? Si no la reducís a un producto de consumo? Es casi como una IA. Por eso muchos también se están pasando a IA eróticas. Quizás OnlyFans no sea una anomalía o un defecto de Internet o de nuestra sociedad. Quizás es uno de los tantos espejos más honestos que tenemos de cómo funciona nuestro mundo. Funcionó siempre y cómo sigue funcionando hoy en día si no lo cambiamos. Muchas gracias por ver mi video y nos vemos en la próxima. ¡Mua!